Así que aquí estamos de nuevo para encender el fuego de campamento 33. ¿Qué os parece? Es un bonito número. Espero que estéis tan entusiasmados como el primero, porque hoy también va a ser especial. Y empezamos diciendo que vamos a volver a volar a América, 0 euros, 0 consumos de avión, hasta Colombia esta vez. Lugar con rincones maravillosos, de verdad, con los más altos estándares de biodiversidad, aún muy desconocido para el turismo y que irán abriéndose al mundo conforme solucione su pasado más violento. Yo estuve en Leticia, en la zona del Amazonas, con lo que me ilusiona volver, aunque sea telemáticamente, a este país. Paciencia con la pandemia, de la que cada vez la verdad es que estamos más cansados. Pensad en positivo, esto es a lo que quiere ayudar Fuego de Campamento. La crisis se supera mejor con una sonrisa en el alma, a pesar de todo lo que está ocurriendo. Nosotros ponemos las ramas, vosotros los pájaros, nosotros queremos ser un apoyo, pero vosotros debéis volar y volver cuando lo necesitéis. De nuevo, entonces, a vivir en presente historias naturales a través de grandes experiencias de nuestros relatores. El amigo que hoy nos va a acompañar, el que nos va a dirigir la palabra, al calor de la hoguera, es Germán Garrote. De nuevo alguien que conocí en la ya citada en días anteriores Isla de los Delfines, que fue algo muy especial y que, como también dije, capitaneaba nuestro gran Mario Morcillo, desgraciadamente fallecido y siempre en nuestra memoria. Bueno, pues decir que Germán, que es uno de nuestros grandes expertos en lince ibérico, hoy, como eso ya lo conocemos, y aquí buscamos siempre aspectos nuevos de nuestros relatores, pues nos va a hablar de delfines rosados, de nutrias gigantes y de culos de jaguar. Suena a fábula, literalmente. Y esperamos que sea disruptivo, como cada uno de nuestros relatos, que deseamos que cambien un poquito corazones y mentes, siempre a mejor. Entonces, volvemos a remover nuestras ascuas. Voy a sacar mi palo, como siempre. Y hoy refresca, como alguno ha dicho por ahí. Y luego ya no me quiero distraer. Somos, a ver cuántas personas estamos ya, 57. Muy bien, muy bien. Entonces, yo voy a dejar de compartir y voy a convocar a Germán. ¿Qué tal, Germán? ¿Me oyes? Hola, muy buenas. Sí, perfectamente. Muy bien. Bueno, ¿será una fábula tu relato? Bueno, una fábula. Está todo el mundo muy tenso, amigos y tal, con el tema de los culos del jaguar. Pero bueno. Vamos, parece que es lo que... Bueno, habrá que aclararlo. Hay que aclararlo. Bueno, pues mira, ya sabes, este es el ritual. Te paso la palabra. A partir de ahí, lo que tú tengas emblemático o totémico para ti, pues con eso comienza tu historia, ¿vale? A partir de ahí nos cuentas algo de ti, de ese tótem o de ese palo o lo que tengas y ahí te dejo solo. Ahí esperamos todos a escucharte, ¿de acuerdo? Perfecto. Te agarro. Pues venga, allá va. Ay. Bueno, pues aquí tenemos, como no puede ser de otra manera, maravilla, a un delfín de río comprado ahí en Amazonas, tallado en madera por los indígenas de allí del Amazonas cuando fuimos a hacer las expediciones, que ahora os voy a comentar. Y es interesante también porque es una de las actividades que fomentan a través de talleres y a través de cursos con los indígenas la Fundación Omacha, de la que os voy a hablar ahora, con la que he trabajado muchos años. Y ya os digo, hacen talleres y fomentan estas actividades con los indígenas que no están tan, digamos, favorecidos ahí económicamente, y se les otorga una alternativa económica, y además la alternativa es en torno al delfín, de tal manera que ven además como un beneficio al delfín, que para mucha gente allí no es más que un problema porque le comen pescado, problemas, conflictos con los hombres, etc. Entonces, por esa parte. Entonces, bueno, lo primero, a ver cómo se me da esto de hablar a la computadora sin tener el feedback directo de la gente.
Pero bueno, Lo tendrás. sé que estáis allí, sé que estás allí, aunque no Sí, veo sí. vuestras caras, ¿no? Si no te aviso, Vale, tranquilo. perfecto. Entonces, bueno, lo primero, Juan, muchas gracias por dejarme participar en este fuego de campamento. Y, ostras, me ha parecido muy bueno el formato. El formato este, en vez de las típicas charlas académicas y tal, el tema de, bueno, pues nos juntamos y hacemos un relato del el detrás de la cámara, ¿no? ¿Qué ha pasado hasta llegar a esas conclusiones de estudios en muchos casos? Y, bueno, voy a empezar. Pues obviamente, fíjate que no habíamos hablado hasta esta mañana, yo ya tenía preparada la charla y obviamente tenía que hablar de Mario, ¿no? ¿Cómo si no? Bueno, yo os voy a adentrar un poco en cómo empecé a trabajar en esta, digamos, parte de igual que Félix Ruiz de la Fuente hizo su serie venezolana, yo de mi serie colombiana. Yo antes había estado ya en Venezuela trabajando, en Atolfrío, en Bolivia, y en esta época, a principios de los años 2000, 99-2000, empecé a trabajar con Lince, había hecho ya el censo nacional de Lince por esa época, mucho fototrampeo, mucho trabajo de campo. Eh, pero mientras estaba colaborando con Mario en sus trabajos con orcas, en el Estrecho de Gibraltar, estaba trabajando también, apoyándole mucho en la Isla de los Delfines, que es, como sabéis muchos de vosotros, ese compendio de cursos que hacía, muchos de temática acuática, marina, etcétera, pero también hacíamos de terrestres, de todo tipo, ¿no? Y lo que hacíamos era traíamos a gente muy potente de todo el mundo a dar los cursos aquí. Se hacía mucho en Tarifa, pero también en la Sierra Segura, en Torres de Albancher, de donde es él. Y hubo un momento en que dice, hombre, ¿y por qué no lo que hacemos es que vamos nosotros donde están los expertos, ¿no? Y contactó, entre otros, bueno, contactó, era su grandísimo amigo también, ¿no? A ver si logro bajar esto, ahí, con Fernando Trujillo. Fernando Trujillo es el mayor experto de delfines de río del mundo, bueno, de delfines, pero ya es un sabio en general, ¿no? Eran muy amigos y era una de las personas que traíamos para nuestros cursos de la Isla de los Delfines, o los cursos de Mario de la Isla de los Delfines. Y empezamos a hablar de organizar un curso allí, una expedición, curso en el Amazonas. Y allí que nos fuimos, ¿no? Lo que hicimos es, bueno, lo que hicieron, yo la verdad, a mí lo que me dijo Mario es, he organizado esto, te vienes, tú llevas un grupo, yo llevo otro, ¿no? Era un curso, pero metidos totalmente en el Amazonas. Vivíamos en ese barco. Ese es en el barco desde el que dábamos clase, dormíamos, vivíamos y desde el que hacíamos los censos. Nosotros íbamos todos los días por el río Amazonas navegando, haciendo la metodología y aprendiendo la metodología de censar delfines, ¿no? Nosotros íbamos y según por una línea de progresión, según veíamos los delfines, se avistaban, se apuntaba a distancia, ángulo desde la línea de progresión, y luego todo eso se apuntaba, se metía en el ordenador y se hacían los análisis estadísticos para que te pudiera dar la densidad. Eso es un poco lo de menos aquí, ¿no? La cuestión es el concepto del curso, la vivencia. Es verdad que ahora hasta puedes encontrar cursos como estos, parecidos por ahí, bastante interesantes, pero estamos hablando de esto del año 2003-2004, ¿vale? Yo os digo, es el barco en el que vivíamos. Aparte de los censos, también hacíamos otras técnicas como fotoidentificación a los linces, se me va por la costumbre, a los delfines con las manchas con las marcas de las aletas, se les puede identificar, individualizar y también se les puede hacer estima poblacional con esto, ¿no? Esto era nuestro dormitorio, como veis, todos los chinchorros ahí, dormíamos ahí, había veces que en el río y había veces que nos metíamos en lagos y la verdad es que era una pasada, ¿no? Porque por las noches, ya en el silencio, cuando todo el mundo, casi todo estaba dormido, se acercaban a veces los delfines en los lagos y los oías respirar y ahí notabas cuáles eran las personas que estaban despiertas, porque cuando se oía el típico, de repente se oía, oh, ¿sabes? Como de la gente vibrando con el sonido de los delfines. La verdad es que fantástico. Hombre, una experiencia también de convivencia intensa, imaginaros, ¿no? Porque estábamos todos muy, muy apretaditos. O cuando llovía o por las noches dábamos clases. O sea, había un componente también docente potente, ¿no? Se ponían en marcha los motores, sacábamos los grupos, grupo electrógeno, se proyectaba, sacamos el proyector y se daba clase, a veces por la mañana, había veces un poco más de práctica, también con los ordenadores, o sea, era un curso, ¿eh? No era una cosa muy vacacional, era potente y el tema. Y obviamente nuestro mejor profesor, que era Fernando Trujillo, ¿no? Y quién mejor para guiarnos por allí.
Es verdad que también lo que hacíamos era, no todo el rato en el río, sino que parábamos en comunidades, y una de las cosas que hicimos, que hacía habitualmente también la fundación, era metíamos a los niños en el barco de las comunidades indígenas y les poníamos fotos o vídeos de allí del Amazonas, de su propio entorno, pero que casi ninguno los conocía, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando llegué a Amazonas, que yo tienes la cabeza Amazonas y te crees que es todo selva, indígenas, taparrabos y tal. Pero cuando llegas a Leticia, por ejemplo, y no es muy grande, te das cuenta que eso es una autopista. Una autopista llena de gente, en vez de ir en coches, en camiones, van en barcos gigantes, lanchas, eso es una locura. Y realmente las poblaciones indígenas de alrededor o que viven cerca del río es como un pueblo que vive al lado de una autovía, o sea, no es nada romántico ni nada, ¿no? Y es gente que ya ha perdido y son poblaciones indígenas que no tienen las mismas oportunidades que los demás de progresar, de avanzar, y están muy desconectados de la naturaleza, que es donde viven y los que le puede dar un poco de futuro, ¿no? En verdad. Entonces, una de las actividades de la Fundación Omacha, y nosotros repetimos o hicimos modestamente allí, era meter a los niños con nosotros, convivíamos una noche, les dábamos de comer, les poníamos imágenes de su entorno y flipaban, ¿no? Y la verdad es que para nosotros, imagínate, era súper, súper enriquecedor también compartir y ver la otra realidad, la realidad de estos niños y de los indígenas, porque teníamos contacto con más gente. Y no todo era aprender, no todo era trabajo, que os digo, el trabajo era súper duro, eran muchas horas al día, porque los datos que tomamos no solo eran la práctica, sino eran de verdad, como íbamos con expertos de Omacha, eran los datos que luego se utilizaban para las estimas poblacionales de esa zona, o sea, eran datos reales, no solo jugueteábamos. Y era muy duro, muchas horas, mucho sol, pero por las noches, obviamente, había que haber fiesta, ¿no? Los cursos de la Isla de los Delfines se caracterizaban por cuando terminas el curso no es que cada uno se va a lo suyo, sino que ahí lo que había era fiesta, juerga, cada uno, yo me llevaba mis sesiones de música y la verdad es que era muy, muy, muy divertido, ¿no? Es verdad que en este curso, se acaba el curso, no tienen a dónde ir porque estábamos en un barco, pero que en general en los cursos de la isla había un grupo muy, muy, muy chulo siempre que se formaba. Y bueno, aquí os voy a meter un poco la cuña llevo hablando de delfines, de lo que íbamos a hacer, pero la cuña informativa, que me gusta meter siempre algo de información, aunque esta charla sea una charla más de fuego de campamento, ¿no? Que estos son los bichos que vamos a estudiar, ¿no? Los delfines de río, delfines rosados. Son bichos raros, ¿verdad? Son delfines que son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. Unos dicen, son feísimos y tal, y a ver, son diferentes, ¿no? Son diferentes, pero a mí me encantan, pero por lo que me transmiten. Son muy interesantes respecto a las evoluciones adaptativas que han tomado para adaptarse, obviamente, al hábitat donde viven. Se diferencian en algunos aspectos curiosos de los delfines oceánicos, porque, por ejemplo, algunas adaptaciones que tomaron los delfines oceánicos para ese medio, en el medio en el que están, tienen que moverse grandes distancias, a mucha velocidad para capturar a presas también rápidas, se habían fusionado las vértebras cervicales para ser muy compactos y poder ser lo más rápido posible, muy, muy compacto. Para ser tan compactos tipo torpedo, lo que han hecho también es minimizar la movilidad de las aletas y reducirlas en gran parte. Solo servían como timón, ¿no? Sin embargo, estos animales, los delfines de río, viven en otro tipo de ambientes. No necesitan esa velocidad. Lo que pasa... Perdona, Juan, estoy oyendo a alguien que tiene enchufado el audio y me está volviendo un poco... Ahora lo quito, Porfa, revisa. Venga, gracias. Lo que decía, estos animales viven en el Amazonas. El Amazonas tiene, tanto Amazonas como Orinoco, tiene lo que denominan pulsos de inundación. Hay una época seca en la que el río va por su caudal, digamos, ¿no? Es un mega río, pero va encajonado. Pero hay una época de lluvia en la que esta lluvia lo que provoca es que se desborde el Amazonas, pero que se desborda, igual que el Orinoco, y estamos hablando que inunda kilómetros de bosque. Entonces es en esa época, en la época de lluvia, cuando los árboles fructifican, esas frutas caen al agua y detrás de esa fruta van los peces. Y detrás de los peces van los delfines. De tal manera que la estrategia que tiene para cazar los delfines es moverse entre todo
el bosque, toda la selva con todas las lianas, ramas, troncos, y lo que tiene que hacer es ser muy móvil y poder ser hábil para agarrar esos peces. Por eso lo que han hecho es volver a liberar esas vértebras cervicales, y por eso, súper raro, es que tiene cuello, un delfín que tiene cuello, hace así y se mueve súper raro, ¿no? Por eso le da ese aspecto tan raro. Necesita el cuello móvil para poder desplazarse bien con habilidad entre el bosque inundado, las aletas súper grandes, como veis, y mucho más móviles también para poder tener esa maniobrabilidad. Y, bueno, tiene más adaptaciones, pero digamos que la última que voy a decir también es que, si veis, su aleta dorsal, en vez de ser la típica de los delfines así como marcada, prácticamente ha desaparecido y es como una jiba. ¿Para qué? Pues precisamente para que no tenga impedimentos en su movimiento entre el bosque. Es un bicho realmente curioso e interesante. Es raro, sí, o sea, es raro, puedes decir que es feo, es curioso, ¿no? Comparte hábitat, bueno, exactamente hábitat, digamos curso de río con este que es el Sotalia. Este, como veis, es muy parecido morfológicamente el típico delfín que conocemos, pero este no se mete en el bosque, ¿vale? Este permanece siempre en el canal principal del río, entonces, por lo tanto, tiene esas adaptaciones que lo mismo que los oceánicos, porque no necesita meterse en el agua. Oye, en el agua, por supuesto, en el bosque. Bueno, hemos terminado, digamos, con los delfines, que es la razón por la que yo llegué a Colombia, contacté con Fernando y a raíz de allí pues hicimos, pues, obviamente, muchísima amistad, mucho contacto, y entonces mi siguiente destino está aquí. Este es el río Orinoco, ahí está marcada la cuenca del río Orinoco, y hay entre medios entre Colombia y Venezuela, la Fundación Omacha, que siempre se había dedicado, estamos hablando aquí en el año 2003-2004, siempre se había dedicado principalmente al medio acuático, delfines de río, nutria, manatí, ese tipo algo de peces, pero sobre todo al medio acuático. Adquirió un terreno aquí en el Bichada, en los llanos de Colombia, y empezó, y obviamente era un terrenito, en su principio fueron 1.500 hectáreas, luego se convirtieron en 5.000, y lo que querían era empezar a estudiar qué fauna había allí, ¿no? Y como era de tierra y ya nos conocíamos, pues digamos que yo me ofrecí, aunque estaba con el lince, estaba terminando un proyecto ya, el proyecto del lince, y me ofrecí a ir a la reserva, a hacerles, digamos, la caracterización de los carnívoros y empezar con el fototrampeo, que sería del primero que se hiciera en todo Colombia, la primera campaña de fototrampeo. Y esta es la entrada a la Reserva Natural Bojonaví. Bojonaví significa en sicuani, que es las comunidades indígenas que habitan aquella zona, significa perro de agua. Perro de agua es como llaman allí a las nutrias gigantes. Bueno, esto es, ya os digo, la entrada a la reserva, esta roca, a la izquierda veis el Orinoco, y a la derecha una franja de bosque denso. Y ahí es donde yo vivía. Ahí yo viví unos 6 meses aproximadamente, ¿no? Me llama la atención porque el otro día, viendo a Ruth Muñiz hablando de las águilas arpías, hablaba de lo confortable y lo que hace de hogar su tienda de campaña. Dice que es verdad que estaba en su tienda, que ya ves tú, una tienda de campaña, pero era el único sitio que tenía aislada como para ella, para su intimidad, y a mí me pasaba muy semejante con esto, ¿no? Ya veis que es un plástico, no tengo ni suelo, tengo un chinchorro, que es la hamaca, y el mosquitero, ya está, ¿no? Sin embargo, cuando me metí allí, era como mi hogar, sobre todo dentro del mosquitero, y sobre todo cuando llovía. Allí cuando llovía, llovía, o sea, ¡wow! Entonces sí que ahí estabas totalmente aislado, encerrado, y lo sentías como tu hogar, ¿no? Es verdad que un hogar sin suelo, un hogar lleno de barro, y estaba todo el día lleno de barro. Poco a poco fui mejorando un poquito la calidad del cambuche, que así se llamaba. Si traía una tabla del río, pues entonces la cogía, limpiaba un poco y la ponía como suelo. Me hice con unas cajas de verdura, me hice una especie de armario para poner la ropa, porque fijaos, ahí está al principio, está en el suelo. Pero era impresionante porque yo por la noche, esto estaba al lado del río, ¿no? En el bosque galería que hay al lado del río. Y yo por la noche oía a los delfines pasar al lado y estaba ahí quieto, ellos no sabían que yo estaba allí. A veces oía a los caimanes, lo cual no era tan tranquilizador. Y bueno, toda la fauna, ¿no?, que había ahí. Y por las mañanas, a las 4:30, 5, los monos aulladores, como un reloj, me despertaban. Y bueno, y es verdad que llevas otro ritmo porque no había luz, no había nada, ¿no? Y simplemente a primera hora los monos te despiertan, es 4:30, 5, empieza a amanecer,
Y a esto de las 6:30, si iba la luz, pues a dormir, con un poco con una linterna, leía y ya está, ¿no? Pero tampoco necesitaba más, ¿no? No me puedo quejar porque mi salón es este, me pasaba las horas muertas, no había luz, pero tenía una buena tele, ¿no? Ahí para leer hasta que se iba la luz. Y esta es una foto reciente, pero es el mismo. Es que perdí, de los primeros años perdí todo. El tema de los discos duros, a Ruth le pasó lo mismo. Pero bueno, el salón no estaba nada mal. Pues bien, vais a ver el contraste que había en la reserva. En el borde con el Orinoco está el Bosque Galería, que es una selva, o sea, una selva total con sus monos. Estos son los monos que me despertaban por la mañana, así con su coro matutino. Los soacines, bueno, a ver, es un bicho alucinante. Es un ave que está tiene todavía muchas características, digamos, antiguas, y es como un eslabón perdido entre los dinosaurios y las aves. Es alucinante. Allí los llaman pava hedionda, porque huele fatal. Lo llaman también chenchena o nosotros lo llamamos coatzín. Bueno, cuando sales del bosque, que es como la selva, de repente te encuentras con esto. Es la sabana, además es una sabana, los llanos del Orinoco. Súper seco, súper duro, muy caliente, o sea, terrorífico. Y para andar, tela, ¿no? Como veis, es una mega planicie, es muy, muy, muy llano. Bueno, claro, es tan llano que aquí, imaginaros, cuando llega la época de lluvia, se desborda el Orinoco, eso se inunda prácticamente todo. O sea, es una barbaridad, ¿no? Entonces ahí, yo obviamente solo puedo ir en época seca, en época de lluvia ahí no se puede poner una cámara, no puedes andar, no hay una huella, es imposible. Bien, hay un montón de arroyos, caños y tal que están rodeados, como veis, por ese bosquete, que son los bosques galería también, más estrechos, pero son auténticas selvas dentro, ¿no? Es también súper contrastante. Y hay estos afloramientos rocosos del escudo guyanés, que son los afloramientos más viejos del mundo, que tienen también su propia vegetación. De repente te da la sensación de que estás en la luna, ¿no? Es curioso. La selva, tienes cactus, estos son plantas carnívoras, y luego es el paraíso de las aves. La reserva tiene ahora mismo unas 5.000 hectáreas y están documentadas alrededor de 300 especies de aves en 5.000 hectáreas. Es una locura. Estoy poniendo un poquito algunas para que lo veáis. Y obviamente, y por supuesto, delfines de río, ¿vale? Y esta es, para mí, la joya de la corona de la reserva, que es la Laguna del Pañuelo. Esta laguna, la mitad del año, obviamente, cuando están las aguas altas, está conectado con el río. Y los animales, o sea, tanto nutrias pueden hacerlo cuando quiera todo el año, pero los delfines entran y salen. Pero el primer año que llegué yo allí, cuando se cerró el contacto entre el río, el Orinoco, y la Laguna del Pañuelo, se quedaron encerrados 2 delfines, una hembra y su cría. Para mí fue, os digo, yo allí estaba más solo que la una. Es verdad que vivía con una familia de un matrimonio y su hijo de indígenas, pero os digo que ahí había mucha soledad. Estaba muy bien, muy romántico, pero pasaba momentos chungos, ¿no? Pero bueno, tenía mi válvula de escape ahí y tenía una laguna que iba y sabía que había delfines. Entonces yo era prácticamente a diario que cogía mi curiara, que es un bongo, una canoa grande hecha de madera, aparte de para ir a ver los delfines, en una zona con nutria gigante, iba a recorrer también a buscar letrinas, o sea, hacer el trabajo de campo allí. La cuestión es que yo iba con mi canoa y la primera vez que los vi, pues me acerco y yo venía de haber estado con los delfines en el Amazonas. En el Amazonas los delfines son como casi tranquilotes, ¿sabes? Son como pausados, te dan tranquilidad, son mágicos, ¿no? O sea, tú estás en el Amazonas, te vas con tu kayak, te vas a una lagunita que esté con el agua totalmente parada y de repente oyes al delfín que se te pone al lado, sale, ya está, ¿no? Es como tranquilidad total, se va, sale allí porque él pasa de ti, pero estás, sabe que tú estás, le oyes y es como te transmite paz. Eso es lo que tenía yo en mente, ¿no? Llego aquí a Orinoco, me voy hacia estos 2 delfines y de repente veo que empiezan como a revolverse mucho, saltar, dar con la cola, mojar, tal, y digo, ostras, les estoy molestando, ¿no? Y tenía también un poco el chip en el estrecho de Gibraltar, con los delfines, los típicos delfines, cuando me estás tocando mucho las narices con la barca, empiezan a hacer esos movimientos, esos comportamientos, y dices, venga, vámonos, que les estás molestando. Bueno, yo me retiro, no hay problema. Pero es que después de varias veces lo que me di cuenta es que lo que estaban haciendo era interactuando conmigo. Yo vi a veces que ya directamente
me iba lejos por no molestar y venían y lo que hacían es que empezaban a saltar, empezaban a aletear y empezaban, bueno, se ponían debajo de la canoa, soltaban las burbujas y entonces las oía pero amplificadas con el bongo y los oía ahí debajo y se hicieron súper especialistas en empaparme directamente. O sea, la hembra, la cría hacía intentos así locos con la cola, pero no daba una, pero la hembra era increíble porque yo hice pruebas. Como buen científico, tenía un kayak grande, una curiera grande, yo me ponía en una esquina y me iba cambiando, en una punta, en el medio o en la otra. Y la puñetera me mojaba donde yo estaba, o sea, coleteaba y no te eran unas gotas, me empapaba. Entonces, ahí cuando yo veía venir, ya no le podía hacer fotos, guardaba la cámara y tal, y bueno, mojarme. Obviamente ahí mojarte, tú verás, ¿no? Una maravilla con ese clima, pero era curiosísimo la interacción, que esos animales lo que interactuaban con uno y saltaban, y además luego en el río Orinoco vas con la lancha y estos bichos siguen detrás, se ponen a saltar a tu lado, o sea, nada que ver con el comportamiento de los del Amazonas. Teóricamente son subespecies diferentes, no son especies diferentes, pero bueno, también es verdad que esto, digamos, se está actualizando cada poco y, desde luego, a nivel comportamental, parecen totalmente diferentes, aparte de que son un poco más pequeñas, ¿no? Y bueno, yo a lo que iba, ¿no? A hablar de mi libro, lo que fue ahí es hacer fototrampeo. Y hice fototrampeo, hacer como un sondeo de carnívoros, aparte de por huellas, excrementos. Bueno, excrementos, se me rompieron un poco los esquemas allí. Yo venía de España acostumbrado a buscar excrementos de lince, de zorro, de todo, ¿no? Que era lo que te indicaba que había ahí. Allí no encontraba por ningún lado, o sea, alguno escaso, pero claro, con el nivel de putrefacción, de actividad de coleópteros, de todo, no los encontraba. Y ya creer, digo, bueno, aquí los carnívoros no cagan, o sea, no tienen anos, tienen un ciego. O sea, bueno, era de coña. Me rompió un poco los esquemas y tuve que cambiar también mucho mi forma de trabajar con aquellas especies. Me basé solo en huellas, tuve que hacer areneros, bueno, improvisar. Lo que tienes en mente de cómo trabajas aquí hay que cambiar. Y aquí, deciros que estas son las cámaras, vais a ver como raras, ¿no? No son las cámaras que hay ahora, que son compactas, con sensor de movimiento, súper fáciles de manejar, rapidísimas, fantásticas. Estas son con las que hicimos el Censo Nacional del Lince Ibérico. Son unas cámaras que son artesanales. La cámara del fondo, que es de carrete, para los más jóvenes que estén viendo la charla, vais a Google, foto carrete. Eran de carrete y eran las típicas, eran Canon Prima, las típicas de turista, que el disparador, en vez de ser el propio disparador, lo externalizamos y lo que provocaba el disparo es esa plancha que veis abajo, que eran dos planchas metálicas separadas por una banda de goma espuma. El animal pisaba y se disparaba y hacía la foto. Claro, para que el animal pisara ahí, yo tenía que hacer que pisara allí. No es como las cámaras de ahora, que el animal pasa por delante y saca la foto. Tenía que pisar ahí. Aquí venía, además de trabajar en España, con lo del lince ibérico, teníamos nuestra orina de lince, específica de lince, que nos daban de los centros de cría, y aquí pues tenía que improvisar. Entonces, como es verdad que esto ya lo sabía que iba a pasar, entonces yo estuve antes de llegar aquí, estuve un mes en Bogotá. Preparando la expedición, haciendo varias cosas, preparando cosas. También es verdad que había cosas que hacer, como mejorar el nivel de salsa y merengue, porque no puedes ir a un sitio de Colombia rural sin tener un poco de nivel. Superado eso, me quedaba el tema de los atrayentes. Entonces, lo que hice fue, gracias obviamente a la mediación de la Fundación Omacha, ir al Zoo de Bogotá y me dejaron entrar en las instalaciones y coger un pis. No podíamos porque tenía un día para hacerlo. Me cogí todos los excrementos que pude de todos los felinos y los metí en bolsas. Pero necesitaba que no se secaran, entonces lo típico de bolsas de papel no me iba a valer. Entonces tuvieron que ser en bolsas plásticas. No sé si vais viendo ya por dónde voy. Bolsas plásticas que no pude mandar inmediatamente, sino que tuvieron que estar un tiempo en Bogotá, luego mandar con toda la paquetería de la expedición, luego llegaron allí en un clima cálido, tropical, total, que cuando abrí aquello era un asco que te cagas. Pero bueno, al fin y al cabo lo que yo quería era un atrayente oloroso que trajera a los animales y de verdad eso olía. Oler olía, atraer es lo que no sabía, porque no era específico, era una mezcla de excrementos de todos los bichos y excrementos podridos. Sabemos que a los cánidos, por ejemplo, eso les atrae un montón, pero a los felinos yo no tenía ni idea de si sí o si no, ¿no? Entonces realmente
fue un reto. Tener en cuenta que además aquí no había ensayo-error rápido, sino que yo ponía las cámaras, yo iba a estar allí 3, 4 meses con esas cámaras, iba a tener que mandar luego los carretes y ver qué salía. O sea, es que es otra dimensión comparado con lo de ahora. Entonces, yo me podía haber estado 3 meses allí sin saber qué estaba. De hecho, me pasé 3 meses y pico sin saber qué estaba haciendo con el fototrampeo, ¿no? Simplemente haciendo lo que creía que había que hacer. Por cierto, no sé si lo ves, la cajita donde estaba la cámara, aquí teníamos unas cajas en España, unas cajas metálicas que nos hacían ahí, pues me tuve que idear, con cajas también de fruta, las partía, hacía mi cajita con unos palos y le hacía su estaribel, como dice mi padre, y para sostener a la cámara. Entonces, lo que os digo, después de unos 3, 4 meses, sin saber qué había pasado, recoges los carretes con la esperanza de que no estén comidos de hongos, que no hayan entrado ningún bicho a destruirlos, que la humedad no los haya devorado, y los mandas a Bogotá. Con la esperanza de que lleguen, porque ahora los transportes ahí funcionan regular, los de carga, pero antes ni te cuento. Entonces, bueno, llegaron. Y me acuerdo que además cuando estaban Fernando Trujillo y la que era otra directora de marcha en su día, María Claudia, estábamos todos en Puerto Carreño, al lado de la reserva, en el pueblo al lado de la reserva. Y entonces el revelado lo hicieron en Bogotá, Catalina, que era bióloga marina. Y vio y dice, nos llama, oye, ya tengo las fotos. Imagínate los nervios. ¿Y qué? ¿Y qué? Dice, bueno, ha salido pues como un perro. Y yo, un perro. Digo, bueno, por lo menos funcionaba, aunque sea un perro que no me hace ninguna ilusión. ¿Y un osito? Digo, ¿un osito? Digo, ¿cómo que un osito? Descríbemelo. Sí, pues como un osito o un perro. Yo, malditos biólogos marinos que no saben más que de delfines. Y yo, obviamente, lo digo en broma, pero en ese momento me llegaron los nervios, ¿no? Y total, que dice, las voy a digitalizar y las mando. O sea, las manda por correo. El correo ahora es así, pero ahora el correo tú ves descargando, y Dios bendito. Y sí, vale. El perrito era un zorro cangrejero. El osito era un jaguarundi y el ocelote, que realmente es lo que perseguía, ¿no? Funcionó. Lo interesantísimo del jaguarundi es que no he vuelto a sacarlo más. O sea, es una especie, creo que en la reserva, en cámaras que han puesto esporádicamente, han sacado alguno, pero es una especie súper difícil de monitorear y seguramente vive en muy bajas densidades y bueno, la verdad es que es el primer registro para todo Colombia, desde luego, en cámara trampa para jaguarundi. Del resto, son las primeras fotos que hay para Colombia, desde luego para la cuenca del Orinoco, de carnívoros con fototrampeo, con estas cámaras rudimentarias de fototrampeo. Germán. Sí, eso te voy a decir. Te si propongo, quieres... es que se están acumulando las preguntas, así que Javier te va habrá reunido ya las preguntas y él te va a dirigir las preguntas. A ver, Javi. Ahí está, adelante. Javi. Hola, Germán. Hola. Mira, bueno, pues... miro de lado porque te estoy mirando a ti, ¿vale? Que lo tengo en la otra pantalla y así más personal. Bueno, nada, ahí. no te preocupes. Pues nos vamos con los delfines, ¿vale? Venga. Había varias preguntas relacionadas como comparando los delfines de río con los oceánicos. Entonces, Sí. te resumo varias en una. ¿Son tan inteligentes como los oceánicos? ¿Cuál es la principal diferencia fisiológica entre los delfines de río y los oceánicos? ¿Y cómo se comunican? Bueno, realmente, a ver, las preguntas no son nada fáciles, ¿eh? A ver, respecto a inteligentes, los delfines de río vienen, digamos, en la línea evolutiva, vienen de los delfines, o comparten la misma línea evolutiva, digamos. De hecho, los delfines de río ha sido como una evolución, entre comillas, de ida y vuelta. Bueno, la evolución siempre va hacia adelante, ¿vale? Pero en este caso, los delfines o los especies originarias de los delfines vienen de agua dulce, medios también tipo así lénticos, y pasaron a medios como oceánicos, salados, y luego esas especies fueron las que retornaron otra vez a estos medios otra vez dulces. De tal manera que a nivel inteligencia muy posiblemente sean igual. No hay estudios que yo sepa de inteligencia de estos cognitivos con estas especies, pero vamos, te digo que no tiene por qué haber más diferencias
entre este y un mular que entre un mular y un común o un piloto, sí, una ballena piloto. En ese sentido, vamos, son inteligentes, ¿no? Además, por los comportamientos complejos que tienen, pues se puede ver. Adaptaciones, obviamente os he dicho las morfológicas, las fisiológicas, no estoy, ya te digo que no, con ese aspecto, sincero, no tengo demasiada idea, pero sí que es verdad que es sobre todo a nivel de riñones, ¿vale? Secreción de eliminación, tienen diferente tamaño los riñones para eliminar o no el agua, pero digo, las sales, pero te digo que en ese no te puedo ayudar. ¿Y la otra qué era? ¿Cómo se comunican? Pues se comunican exactamente igual que los otros. De hecho, estos animales, otra adaptación que no os he dicho antes, tienen los ojos muy, muy pequeños. Se dice que sí son ciegos y tal. Algunas especies de delfines de río de otros continentes sí son ciegos. Estos no son ciegos. Ven, pero prácticamente nada. Que por otro lado no les serviría de nada, porque en el Amazonas son aguas extremadamente turbias y no les sirve. Y tienen un melón mucho más desarrollado precisamente para hacerse una visión espacial mucho mejor, porque la necesitan, digamos, pelear con más elementos a su alrededor, y entonces por eso necesitan este sistema de colocalización más importante, y por lo tanto el sonido juega un valor mucho más importante en su mundo, y por lo tanto seguramente tengan una manera de comunicarse por lo menos semejante, si no superior. Pero el sistema es igual que los oceánicos. Os digo también, se sabe muy poco de los delfines de río. Es una especie declarada en peligro recientemente, pero se está empezando a saber ahora cómo están las poblaciones a nivel mundial, aunque sí hay sitios que se conocen las tendencias, pero es muy poco lo que se conoce y se está empezando realmente ahora, como otras tantas especies, como la nutria gigante que vamos a ver ahora, es sorprendente. Vamos con otra. ¿Cuántos individuos suele componer un grupo de estos delfines de río? A ver, tiene una estructura de, digamos, fusión-fisión, es un poco como los chimpancés. Entonces, tanto como grupos, es frecuente, a ver, es muy habitual verlos, cuando los veo, cuando se ven en el canal del río, en el canal principal, en el Amazonas, Orinoco, ríos grandes, se suelen ver en 1, 2, 3, que suelen ser además grupos familiares habitualmente. Pero ellos se concentran en las desembocaduras, en la desembocadura de los tributarios con los ríos principales, en las zonas de cruce de aguas, que es precisamente donde se produce el upwelling, donde hay mayor concentración de alimentación, etcétera, mayor concentración de peces, ahí se concentran. No es que sean un grupo, pero se concentran allí, digamos, todos los que viven en el área de manera temporal. Yo he llegado a ver ahí en el meta hasta 15, 20 individuos juntos. En el meta es la confluencia entre el río Orinoco y el río Meta, que es un río grande, donde se cruza ahí al lado de la reserva. Entonces, tanto como grupos no hacen grupos grandes, pero se juntan a la hora de comer. ¿Podemos un par más o cómo vamos? Sí, dale dos más, venga. Vale. ¿Hasta dónde llegan a bajar los delfines? Es decir, nunca llegan al mar, pero ¿hasta dónde? Vale, bajar, que de profundidad. No. De bajar, no, estos no llegan, o sea, no te puedo decir en metros. Estos en principal están en los tramos, o sea, bajan bastante, pero siempre en agua dulce. Creo que se han llegado a ver justo en la desembocadura, lo que es en los deltas, tanto los deltas del Orinoco seguro, y también en la desembocadura del Amazonas, pero no se meten en agua salada. Os tengo que decir, yo trabajé con esto, estoy comentando la película, pero el experto realmente, yo sé más de carnívoros, de nutrias, etcétera. El experto de esto es Fernando Trujillo, que hay que convencerle para que dé un fuego. Y ahí sí vais a flipar. Yo lo siento no saber responderos estas preguntas, de metodologías os puedo hablar, de tal, pero de la chicha del bicho, el experto es Fernando. Fernando ya está avisado y tú me vas a ayudar a convencerle, que no acaba de contestar. Vale, pues yo creo que vamos a guardar, porque había bastantes más preguntas, pero vamos a guardar, sigue con tu relato y para el final seguro que hay incluso más de las que tenemos ahora mismo. Venga, adelante. Pues bueno, os hablé estos eran los resultados del primer año, ¿no? Digamos la primera temporada seca. Pero ahí no vemos nada de jaguar, no hay culo de jaguar todavía.
Sin embargo, sí había indicios de que el jaguar, por lo menos de vez en cuando, estaba o había estado, ¿no? Esto es un rascadero de jaguar donde se afilan las uñas, era obviamente uno viejo. Yo preguntaba a la gente de alrededor, en fin, zonas más altas sí que, o sea, yo me hice expediciones en el río mucho más arriba y se veían muchas huellas muy frecuentes, pero ahí no había manera, ¿no? Entonces fue el segundo año y había asumido que, bueno, que no lo iba a ver, que no iba a haber jaguares por allí. Y seguía llevaba mi misma rutina con mis cámaras puestas, ahora veréis otro tipo de cámaras, y mi sondeo semanal de huellas, y nada, hasta que un día, ¡zas! Ahí está el huellón de jaguar brutal, ¿no? Claro, o sea, la cosa fue muy rara, porque de repente yo vi, no estaba tan clara la primera huella que vi. Esta es una recreación, tengo que ser sincero. Esta no es la de entonces, que se me perdió todo, pero fue una cosa igual. Las primeras huellas que vi estaban más difuminadas y como que no entraba en mi cabeza, aunque digo, uy, parece... Digo, es un perro, es un perro. Aunque ahí no había perros, pero es un perro. Y después de un rato ya vi una cosa así, digo, ¡ostras, no, que es un jaguar! O sea, ahí ya se me saltaron los puntos, bueno, o sea, una cosa increíble, ¿no? Súper emocionado. Digo, bueno, ahora lo que hay que hacer es sacar la foto, o sea, eso era como lo más importante. Para este año ya había adquirido mis nuevos equipos, ya no los equipos viejos, yo estaba muy confiado, estos equipos eran, bueno, obviamente son de los primeros que salieron, estos tenían detector como los de ahora, que detectan movimiento y calor delante de la cámara, y había unas anteriores que eran con detector también por calor, pero con cámara de carrete, que funcionaban muy bien, pero bueno, estas eran las primeras que había digitales. Y yo encantado hasta que las probé. ¿Os acordáis que antes las cámaras digitales, las normales, quiero decir, las de fotos, tú apretabas y después de un rato disparaba? Bien, pues yo no caí porque yo estaba acostumbrado y conocía, ya os digo, las cámaras trampa con carrete, aunque sea con sensor, que se disparaban de una. Y esta, el sensor funcionaba bien, pero la cámara, que además era de las cámaras más baratas, que era la cámara trampa y la cámara de las más baratas, de baja calidad, eso tardaba en dispararlo más bien. Entonces, lo único que conseguía era fotos sin nada y sin nada y sin nada. Y yo ponía las cámaras, iba prácticamente todos los días a revisar, porque tenía una ansia viva que no veas, y lo único que veía era para que había pasado el jaguar y no había nada. Puede ser, o sea, no me lo puedo creer, ¿no? Y en esa época, claro, no había llevado atrayente, porque como había comprado unas cámaras estupendas con sensor, no hacía falta el atrayente, porque lo iba a detectar de una. Pues no. Es verdad que conseguí algunas fotos. Aquí un pajuil, que allí lo llaman pajuil, un paují, o un venado de cola blanca. Son animales que se pasaban 2 horas delante de la cámara, o pastando, picoteando y tal. Eso entonces sí que las pillaba, pero el resto era blanco, blanco, blanco. Digo, vamos, todo en vacío. Digo, no me lo puedo creer, ¿no? Entonces, lo que hice fue, vale, sacrifico, porque yo lo que quería era la típica foto de lado para además identificar el animal con el patrón de manchas, poder ver si había más de uno. Coño, venía del lince, de hacer cientos de fotos de lince estupendas, con lo que podíamos identificarlo, los ocelotes del año anterior. Digo, bueno, venga, voy a sacrificar lo que es la foto chula, y lo que hice fue ponerlo, como era tan lento, totalmente casi de frente al camino, y digo, no voy a sacar el costado, pero a lo mejor veo el bicho que viene, y bueno, la foto aunque sea de la cabeza y tal, joder, pues puede ser una pasada, ¿no? Súper chula. Y digo, venga. Y con eso que tampoco, hasta que 2 meses y medio después, esta maravilla. Sí, el culo de jaguar. O sea, es un éxito, es un fracaso. Bueno, os sigo contando el proceso también, porque yo, para revisar estas cámaras en un principio, cogía la tarjeta y me lo metía en una cámara digital que tenía antes. Y las de antes tenían una mini pantalla y casi no se veía nada. Entonces yo iba pasando las fotos, buscando el jaguar, y no hay nada. ¿Esto qué es? Es como una mini pantalla. ¿Como una serpiente? Digo, bueno, sigo pasando, aquí no hay nada. Y digo, voy a volver a esta. Y de repente meto zoom, y ahí sí veo inconfundible las manchas, ¿sabes? Los ocelos de las rosetas del jaguar.
que es un jaguar. ¡Ostras! Os juro, pelos de punta, emocionado, saltando. Ahí estaba en Puerto Carreño. Cojo la tarjeta, la meto en el ordenador. ¡Un jaguar! Llamo a Fernando. ¡Fernando! Por fin he conseguido al jaguar. Y digo, ¡ostras! Él emocionado. Mándamela inmediatamente. Tengo una entrevista ahora en el ministerio. Se la voy a mostrar. Y digo, a ver, Fernando, a lo mejor no es lo que te imaginas. Y le explico la foto, ¿no? Y entonces dice, bueno, tú mándamela. Bueno, igual, o sea, se la mandé, es un tío también súper emocional. Y los dos, pues mola, tal. Al fin y al cabo, es que si me hubiera ido, aunque sea sin culo de jaguar, me da un ataque. Porque sería un fracaso total. Aquí, por lo menos, es un culo de jaguar, ¿no? Hay que valorar la importancia, las cámaras que tenía, no sabía cómo funcionaban. Recordatorio, antes de hacer cualquier cosa, conocer vuestro material, conocer cómo funcionan vuestras cámaras. Pero la ilusión fue tremenda por todo el esfuerzo. Y es de la primera foto de jaguar, o de culo de jaguar, seguro la primera de Colombia, la primera de todo Orinoco. Y bueno, son ensayos, ¿no? Pero diréis, bueno, a ver, aquí la charla se apellida y culos de jaguar. Y aquí nos están enseñando uno. No, es que no solo conseguí uno, conseguí dos. ¿Vale? Esta es otra foto, también igual. Esta, en vez de estar aquí, el bicho estaba yéndose y lo pillé casi al final. No sé si lo veis ahí remarcado en blanco. Que además esta ya la vi meses después. Estaba revisando las fotos, no descarté, por suerte, de las malas. Estaba eso mucho más oscuro y entonces dije, uy, aquí aquí hay algo raro. Hice como CSI. Voy a meter los software de interpretación de imágenes, que para mí es jugar con el brillo. Y por suerte salió el culo, se intuía el culo de jaguar, ¿no? Que fue la segunda foto. Lo que digo, es casi la satisfacción, no me hizo tanta ilusión como el otro, porque era el segundo, pero bueno, quedaba pendiente la foto de jaguar en condiciones. No se queda más que una anécdota, ¿no? Obviamente ahora llevamos 3 años yendo otra vez, pero ya con cámaras buenas, salen estas fotos, incluso sin anestesia, iba a decir. Anestesia para ver las fotos anteriores. Sin atrayente, de hecho hemos podido hacer la estima poblacional de ocelote con suficientes datos como para hacer estadística de captura-recaptura espacialmente explícita, cosas chulas, ¿no? Hemos visto también puma, una especie que antes no estaba. Parece que va dando frutos la protección integral que tienen de la reserva, empiezan a estar presentes de manera continua especies que no estaban antes. Os anticipo, no hay de jaguar los 3 últimos años, no está el jaguar. Parece ser que es una especie que no está de manera permanente en la reserva, ¿no? Osos hormigueros, el ulamá que llaman allí, Eira bárbara, es un bicho también mustélido, muy arborícola, muy diurno, que antes no estaba y que ahora está de manera permanente, y ocelote. Y este sí lo vi, fotos sacadas por mí este año, que tuvimos muchísima suerte. Y bueno, ¿os acordáis de la casucha donde vivía? Bueno, la maravilloso cambuche, que la verdad es que es una experiencia. Ahora tienen esto, ahora esto es la reserva. Bueno, esto es la estación biológica de la reserva, hacen multitud de estudios. Recientemente se ha descubierto que esta tortuga, que es la mata-mata, antes se metía en conjunto como si fuera la misma especie que la que hay en Amazonas y se acaba de descubrir muy recientemente que es otra especie en Orinoco. Se hacen estudios de esponjas de río. Primero, que yo no tenía ni idea que había esponjas de río. Se han descubierto un montón de especies nuevas. O sea, es un laboratorio increíble, ¿no? Y aquí es donde desde el año 2017-18 estamos haciendo un proyecto con la Fundación Omacha, financiado por la Fundación Barcelona Zoo, sobre nutria gigante, ¿no? Bueno, allí hay 2 nutrias, pero el proyecto sobre todo va por la nutria gigante. Voy a ir rápido, ¿vale? Pero os voy a decir simplemente aquí para que veáis lo que estamos haciendo. Esto no es tanto vivencia, sino lo que estamos haciendo. Bueno, las nutrias sí que son animales grupales, anticipo por si hay alguna pregunta, en grupos entre 2 y 20 de tamaño, son grupos familiares. Aquí en Orinoco hemos visto el tamaño más grande ha sido de 11, que ya está bien, ¿no? Como veis ahí, salen para descansar, descansan todos juntos, también tienen sus madrigueras donde paren, el resto del año prácticamente no los usan. Como veis, tiene una rampa que lo identifica súper fácil, lo cual les hace súper vulnerables. Ahora es verdad que no se puede cazar la piel, no se puede cazar por la piel, pero en los años 50 fue su cruz. Son animales muy diurnos, se pueden ver, fáciles de acercar, por lo tanto son súper vulnerables y fueron prácticamente extinguidos, ¿no? Bueno, el hecho de que estas nutrias se puedan ver, esto es casi
se lo voy a dedicar a mi amigo Juanjo en España, porque yo empecé también trabajando con nutrias en Madrid. Y yo él es periodista, estudio periodismo, vamos. Y cuando íbamos a Madrid a estudiar nutrias, te dices, vente conmigo de nutrias. Y te vas de nutrias y lo que vas es debajo de un puente a ver si ves cacas y huellas. Cuando llevamos un rato con varios puentes, dice, ¿cuándo vemos las nutrias? No, esto es lo que vamos a ver. ¿Que me has traído a ver cacas? Y dice, pues bueno, pues estas, bueno, me lo lleva recordando desde entonces cada año, o sea, es puntual. Estas sí se ven, ¿no? Es una maravilla y por suerte para nosotros, por mala suerte para ellos cuando andan con mala gente. Estas son las rampas que se hacen, que se crean cuando suben y tienen letrinas comunales. Imaginaos estos animales, si son dos, la letrina bueno, pero grupos de 11, todos cagando en el mismo sitio, pues hacen unas letrinas gigantes. Y aquí en España vas a trabajar con nutria, quieres recoger los excrementos para dieta, pues vas con una bolsita y la metes. Aquí lo que va es con una pala, con un bolsón, lo guardas, lo tienes que secar, o sea, es un proceso un poquito más desagradable. También en el Orinoco hay los afloramientos rocosos que aparecen en medio del río. También lo usan como madriguera y como letrina. Fijaos ahí, fijaos el tamaño de la letrina, ¿vale? Ahí veis restos que son los restos de la comida que han pasado por el tracto digestivo, que son lo que nos ayuda a nosotros a identificar qué ha comido, ¿no? Esto en medio del Orinoco. Y aquí lo que hicimos fue poner cámaras trampa para estudiar su comportamiento, para ver, en estos casos, saber el ciclo circadiano o las horas del día a las que usan tanto las letrinas, era lo importante, también lo pusimos en las madrigueras y en las áreas de descanso, porque las nutrias, digamos que tienen la madriguera y pueden tener al lado la letrina, y al lado de la letrina suelen tener un sitio que limpian, donde después de cagar se van a descansar y retozan ahí, se echan sus siestas. Hemos visto que tienen un ciclo bimodal, a primera hora más activo, a mediodía como nosotros echan la siesta y luego vuelven a hacer y luego vuelven a activarse y luego a dormir. Les voy a poner unos vídeos, si tenéis algo, si estáis comiendo algo, dejadlo, por favor. ¿Vale? Es el comportamiento de las nutrias, obviamente lo que se esperaría en una letrina. Pues están cagando todas juntas. ¿Veis ahí una cría? Cagan todos. Es muy interesante porque además, aparte de marcaje territorial, para decir a otros grupos presentes que esa letrina este territorio es mío, también lo usan, a ver si... ¿Qué pasa? Ahí. ¿Veis lo que están haciendo? Lo usan también para impregnarse de ese olor. Después de cagar, se restriegan, aparte de que tienen unas glándulas, y entonces están segregando ese olor, sino que también se restriegan, se rebozan todos como cohesión de grupo, para que todas huelan de la misma manera y puedan identificarse. Es una manera de cohesión. Es súper curioso porque luego se está viendo a saltos, con lo cual imagino que no has dado a lo de compartir. Si quieres sal y entra un momento, sí. Vale. No pasa nada. ¿Cómo hago la vaina? Sal y, bueno, dejo de compartir. Y entra marcando eso que ya sabes. Vale, sí, perdón. Vale. Para que no se vean a saltos. Vale. A ver, y ahora cuando esté... ¿Estáis viendo? De momento está negro. Vale. Espera, voy a echar para atrás. Para que lo veáis, por lo menos la segunda, ¿vale? Lo que os decía, después de cagar, bueno, os voy a ahorrar repetir la primera de las cagadas inmensas y súper líquidas. Muy escatológico todo, como veis. Se impregnan, ¿no? Es lo que estaba diciendo, que se impregnan con el olor. Es súper interesante. Vale, y ahora, esto es más bonito, que es la hora de la siesta. También pusimos en las zonas de descanso y son pues, con nosotros. Ahí a las 12 es que no hay quien pare. Entonces, pues echan su descansito y a descansar. Bueno, este es un sitio que encontramos en medio del río Orinoco, que había una concentración de nutrias brutal, porque es un sitio de remansos y rápidos, que en esta época se concentra mucho pescado y es donde están. Ahí las veis. A mí ver nutrias aquí me parece espectacular, ¿no? en este paisaje. Pero uno de los principales objetivos es hacer un censo, una estima poblacional de las nutrias. Y gracias a estas manchas que veis en el cuello, las manchas gulares que llaman, cada mancha es como el patrón de pelaje de los linces. Esas manchas son individuales, de tal manera que podemos identificar a cada nutria y podemos contarlas, por lo tanto, ¿no? Entonces, ellas tienen un comportamiento que es que es que cuando te acercas, tienen este comportamiento que se llama periscopeo, salen
y entonces tú puedes fotografiarlas y sacar perfectamente el patrón de la mancha del cuello, ¿no? A ver, os he puesto uno que es de low-code porque en un rato ya se ha identificado, has podido grabar todas las nutrias, salen todas perfectamente, pero no es lo habitual. Muchas veces tienes que perseguirlas mucho más, estar súper en silencio, o simplemente acosarlas un poquito para que salgan, incluso no a la primera intentona, tienes que ir varios días. Estamos hablando que estuvimos 2 meses. Estuve un mes y luego unos compañeros, amiguetes míos, fueron a apoyarme con el trabajo cuando tuve que venir para seguir currando aquí, y estuvimos 2 meses con todo este trabajo. Y al final sacamos un montón de perfiles, de manchas gulares, y llegamos a identificar hasta 31 en el tramo que estudiamos. Eso da una densidad de 0,8 nutrias por kilómetro, que es de las mayores de toda Colombia. Solo hay un estudio que es casi igual en Amazonas, de la parte colombiana, y es la densidad más alta para toda la cuenca Orinoco de todo lo que se ha estudiado. O sea, está en un estado de conservación espectacular. De hecho, en el 90% de los días que salíamos, veíamos núcleo. Excepto este año ha bajado la tasa al principio, pero porque cuando llegamos el río estaba muy alto y era más difícil detectar a las nutrias. En cuanto bajó, que como estuvimos tiempo suficiente bajó, ahí lo estábamos viendo casi a diario. Es una especie agradable porque en vez de estar solo trabajando con huellas, cacas y tal, es un animal que lo ves, que se deja ver, que tienes que verlo para trabajar con él, y que es chulo, ¿no?, poder verlo. Y llevamos viendo individuos que se repiten durante todos los años. Este es Bagre, que lo vimos el primer año, a ver, 2018, 19, por las manchas podéis ver que es el mismo, ¿no? Y una gran sorpresa que fue de rebote, comparando unas fotos de 2018, el otro día tenía unas fotos que tenía en Facebook de entonces, de la fase 1 esta, no la del coronavirus, de la primera vez que estuve en Colombia con las cámaras trampa esas viejas, saqué la foto y está el mismo bicho, como veis, del 2007 al 2018, es el mismo individuo. Flipante, ¿no? Es verdad que se sabe que las nutrias llegan a vivir hasta 13, 15 años, depende del sexo, ¿no? Es lo que se sabe. Y esta ya era adulta en esa época, o sea que por lo menos tiene 2 años más. O sea, eso fue un sorpresón, y esa además fue aquí de rebote. La verdad es que estuvo interesante. Para quien le interese el tema, en la página de Macha, hay un montón de libros en PDF gratis para descargar. Hicieron también nosotros apoyamos en esto un poco con material de las nutrias de la orinoquía colombiana. Y hay un montón de libros que podéis descargaros en esta página, gratis totalmente, en PDF. Hay uno que acabamos de sacar que es para veterinarios, bueno, para todos, ¿no? Pero es Manual de Rehabilitación de Nutria Gigante, que no la tienen todavía subida en la página, pero en estos días la subo a la de IBICO, ¿vale? biologiadelaconservacion.org, o en el Facebook, y para que las descarguéis también totalmente gratis. Son libros potentes. Y bueno, tengo que terminar aunque no tengo las fotos de la gente de la primera temporada, toda esta gente que me ha acompañado haciendo los muestreos de nutria, de fototrampeo, estos años, y sobre todo a la familia Bojonawi, con la que he estado estos 3 últimos años mano a mano, y que, bueno, si no hubieran estado ellos, hubiera eso sido un infierno, porque aquello es una puñetera maravilla. Pero vamos, que fue fantástico estar con ellos. Y ya está. Pues genial. Me has despertado la nostalgia. Sí, ¿verdad? Sí. Y ya me dan ganas de volver. Y bueno, Colombia es un referente para ver muchísimas cosas, y ojalá no hubiera tenido ese pasado tan violento, porque es que tiene se ha abierto mucho, preciosos. Eso dicen, sí. O sea, el cambio es impresionante. Yo diría, a ver, Amazonas obviamente, como está con el límite con Brasil y con Perú, y no ha habido problema, no ha habido conflicto, hay mucho turismo. En el norte, en la zona de Santa Marta y tal también, pero en el Orinoco es seguro, totalmente seguro, es una maravilla, como habéis visto. Me he puesto muchas fotos de mucho paisaje y tal cual, pero es una maravilla. Todavía hay muy poco turismo, muy poco de ecoturismo, hay pesca deportiva, pero muy poco, y todavía allí no están maleados por el turismo. Entonces es un destino más que recomendable, y hacerlo cuanto antes, porque el turismo está subiendo de manera brutal en Colombia. Pues tomamos nota. Vale, pues entonces, Javi, si estás por ahí, adelante con las preguntas que hayas reunido. Pues vamos.
Hay una pregunta sobre ocelote y todo lo demás va de nutrias. ¿Y de culos de jaguar no hay ninguna? No. Ah. Vamos con el ocelote. Preguntan si hay mucha población de ocelote. A ver, a nivel global, el ocelote en verdad está por todos lados. Está por todos lados en Sudamérica, Centroamérica, llega hasta Norteamérica, o sea, hay en el sur de Estados Unidos, todo Centroamérica, o sea, no es una especie amenazada, digamos. Pero en estos hábitats, sin embargo, en la estima poblacional que hicimos en Bojonavi, ha resultado que es de las de menor densidad conocidas. No por amenazas, tenemos que verlo, obviamente es una especie que ha sido perseguida históricamente allí, no tanto por amenazas, sino que al ver también algo de bibliografía, que hay bueno, un estudio más también en ese tipo de hábitat, en el bichá, también en los llanos, pero más, digamos, en el occidente, salen unas densidades parecidas. Y hay que ver por qué, pero muy posiblemente sea debido a que tener en cuenta que ese bosque se inunda completamente 6 meses al año. Entonces, está muy limitada a las presas terrestres pequeñas que pueden vivir. Sí las que son, digamos, que viven en el árbol y en tierra, pero las que son estrictamente terrestres no hay una mucha biomasa de presa. Entonces, eso creemos que puede ser la causa, ¿no? Porque las densidades han sido muy bajas, pero creemos que de manera natural. Es una cosa que queremos investigar. Pero en general, a nivel global, es una especie realmente fácil de encontrar. Pues nos vamos con las nutrias. Preguntan si son estrictamente carnívoras o habéis visto contenido vegetal, por ejemplo, semillas en los excrementos. No, lo que comen son, bueno, peces, bueno, comen peces, comen mucho, bueno, cangrejos, comen los caimanes y cocodrilos que pueden pillar, realmente comen todo lo que hay en el agua que sean capaces de pillar. Contenido vegetal no lo hemos visto. Sí, aparece contenido vegetal, pero en general es de los tractos digestivos de los peces. ¿Esta especie de nutria puede llegar al mar? Esta especie de nutria está en el mar, tiene distribución, yo creo que esta, estoy pensando, esta no se ha visto en el mar. No, que estoy viendo por si se distribuye Orinoco y Amazonas y esta no creo que no hay registros en el mar. ¿Hay pareja dominante en el grupo? Sí, o sea, los grupos son grupos familiares, casi como los lobos, en verdad, para que os hagáis una idea. Es la hembra dominante, la matriarca la que cría, la que se reproduce y el resto aportan, ¿no? Apoyan en la reproducción. Es muy interesante porque sucede como las orcas, que las abuelas, o sea, las madres, cuando ya pierden su estado reproductivo, la forma y tal, no es que sean desbancadas y eliminadas, sino que se quedan en los grupos y además la hipótesis es como las orcas, que son las abuelas que además aportan conocimiento de dónde están, de cómo criar, de dónde están los puntos de alimentación, y además es súper interesante porque según estas hembras viejas van perdiendo condición física y son más torpes para pescar y tal, el resto de miembros de la manada le llevan los pescados, o sea, le llevan el alimento y la mantienen, ¿no? O sea, eso se ha visto yo creo que en orcas no sé si lleva el alimento, pero en primates y en nutrias. A mí me parece algo que indica una complejidad social tela, hablando científicamente. Vale, preguntaban por aquí si está publicado lo de las letrinas de las nutrias, lo que has mostrado. A ver, os digo, está el informe que hicimos para el Zoo de Barcelona, que fueron los que dieron la pasta, está disponible en internet, gratis, en PDF. Te puedes bajar todo. Ahí están todos los trabajos que hicimos, algunos de los cuales están publicados en revistas científicas, ahora os comento, pero ahí está toda la información. Por lo tanto, está ahí disponible. Mira, lo que voy a hacer es poner esto ahora en Facebook, os lo mando también a Ecotono, pero vamos, tú pones Nutria Gigante, Zoo Barcelona y te sale, no tardas mucho en encontrar el PDF, ¿vale? Luego, aparte, tenemos ya aceptado, a punto de publicarse en Oryx, me imagino que en unos meses, la estima poblacional y luego lo de las letrinas, lo de los ritmos circadianos, va a ser una publicación de un libro que se va a hacer estrictamente de los estudios realizados en la Reserva Bojonavi
en la última década, que lo va a publicar el Humboldt, es como el CSIC, digamos, el Instituto de Investigación de Colombia, y va a ser monográfico de Bufonavi, y nosotros llevamos 3 capítulos. Y va a ser gratuito también, descarga gratuita. Tenemos el deadline para entregar los capítulos en julio, así que supongo que a lo largo del año, a final de año, estará al aire. Es que esto es recientísimo, o sea que, pero vamos, que la información está ahí. Vale. Juan, ¿cómo vamos? Hay un par de preguntillas. Si podemos, las vamos a por ellas para no dejarlas sin responder, claro. Venga, pues preguntaban si las hembras viven más que los machos, si se sabe algo de ese tema. Os digo, en campo se sabe muy poco. Casi todo lo que se sabe de nutria, sobre todo de biología, de longevidad, de fisiología y tal, es de zoos. Entonces, la situación obviamente es muy diferente en vida silvestre. No lo he dicho, pero es una especie que se distribuye, aunque está en peligro de extinción, declarada en peligro de extinción, se distribuye una distribución súper amplia, pero hay muy poca gente trabajando, la información que hay es muy poca, tanto de estimas poblacionales, que es lo más sencillo, como de cualquier otra cosa. Casi que la única información que hay al respecto es en Perú, en Cochacasu, eso que es ahí, en el Manu, en la zona de Madre de Dios, y tienen 2 individuos, o sea, los individuos con mayor edad son 13 y 15 años, que si no me equivoco, 13 era el macho y 15 la hembra, pero que son 2 datos nada más de la longevidad máxima. Normalmente, a partir, la media, digamos, de una hembra adulta estará de lo que se sabe, que no es mucho, 10, 11 años. Casi es como los linces, en verdad. Pues nada, vamos con la última. El comportamiento que utilizáis para fotografiar, periscopeo, creo que has dicho, sí. lo llamo, ¿eso es un comportamiento de amenaza? Lo hacen, a ver, estos animales, te digo la verdad, lo hacen un poco para todo. O sea, por un lado, cuando ellos sienten amenaza, hacen este comportamiento, pero lo hacen también para ver y para, digamos, demostrarte su poder frente a ti. Es como si un enfrentamiento, ¿no? Entonces, estos animales ven muy mal fuera del agua, tienen ojos grandes, cada uno a un lado además, y bajo el agua, aunque ahí las aguas son turbias, pero hay zonas de agua más transparente, tienen muy buena visión, pero fuera no. Entonces lo hacen primero para verte a ti bien y por otro lado, sí que efectivamente es como más que una amenaza, como ve, no atacan en absoluto, sino que es como una especie de chulería de, uy, estoy aquí, soy más o menos grande, no te acerques, pero en cuanto te acercas un poco se van, ¿sabes? O sea, que son animales en ese sentido que no van a atacarte. A ti, al hombre. Son bastante huidizas. Pero son muy fieras luego con otros bichos que les amenazan, ¿eh? Por ejemplo, jaguares, ocelotes, otros animales, les atacan fieramente. Qué bueno. Bueno, pues ha estado espectacular, Germán. Gracias. Lo bueno del fuego de campamento, además creo que has entendido el concepto, es que no solo se habla de los éxitos, que es lo que al final sale en publicaciones, hemos conseguido esto, tal. Hombre, también se dice lo duro que es todo, ¿no? Pero que también los sufrimientos vividos, estar tanto tiempo ahí solo, espero que hiciera buenas amigas con la familia indígena, sí. Porque si no, menos mal que la naturaleza es medicinal y siempre ayuda también a los momentos de soledad, ¿no? Sí. Pues nada, que ha estado genial y que te invito a que propongas algo para la cuarentena, ¿verdad? Para que nos entretengamos, aunque yo espero que ya haya desescalada poco a poco y queramos pisar el campo, pero ya. Cuéntanos, a ver qué tienes por ahí. Mira, 3 cosas. Una es un documental, que es precisamente sobre delfines de río y sobre la problemática más grave que tienen ahora de conservación, que es que los usan como carnaza para pescar un pez carroñero. Es no solo sobre esto, sino además es un documental sobre un dilema moral importante, ¿no? Cómo afrontar de 2 maneras diferentes, 2 países diferentes, 2 personas de Colombia y de Brasil, un mismo objetivo, que es que no usen a los delfines como carnada, pero uno usando métodos totalmente legales y siéndolo estrictamente y moralmente correcto, y otro usando cualquier tipo de método. No te sé decir, igual, eso os dejo a cada uno que reflexionéis y ver de qué lado estáis. No es nada fácil, ¿eh? Es un documental, ya os digo, no solo de conservación, sino que hay que darle vueltas al coco.
Es el que Otro, pusieron en el Museo de Ciencias, ¿verdad? sí, bueno, se titula Que dio una charla. Sí, a River Below, debajo del río. Eso en Sí, Netflix está. Creo que tengo por ahí el cartel que pusimos para avisar en el museo. Pues te lo intento colgar, vale. A Okay. River Below, chulísimo. Y luego otro que es La invención de la naturaleza, que es una biografía de Humboldt. Que aunque sea biografía y tal, es súper chulo, de todos los viajes de Humboldt, que entre otros, a mí me encanta, porque a mí el Orinoco, Amazonas me encanta, se recorrió el Orinoco, de hecho el Instituto de Investigación de Colombia se llama Instituto Humboldt, es el primer naturalista investigador que adelantó el cambio climático a finales del siglo XIX ya, o sea, es brutal, es brutal. Y voy uno que no tiene nada que ver con bichos, pero fue el que me leí en la última campaña de Orinoco, ¿vale? Que empecé así poco a poco y me atrapó de una manera brutal. No es de bichos, pero es fácil lectura y ahora que se llama Talión. Ahora que estamos encerrados, también plantea unos dilemas morales, es narrativa y tal, es muy, muy ligero de leer, pero también te plantea unos dilemas morales importantes, pero muy, muy chulo para el encierro. Qué bueno, qué bueno. Bueno, esperemos que acabe y que lo podamos leer ya tranquilitos, pudiendo salir también. Con una cervecita en una terraza. Eso es. Además comentándolo mientras tomamos un café, una cerveza o lo que corresponda. Sí. Pues nada, genial. Si quieres decir algo para despedirte, después hago el guiño a mañana, que mañana es el relato de clausura especial, final de esta forma de entender fuego de campamento. Sí. Ahora lo digo. Pues sí, ¿no? Pues agradecerte otra vez y desde luego un honor ser el telonero de Galán. Ahí es nada, que a Galán también lo conocí gracias a Mario, lo conocí en la Cueva de las Orcas. Con Mario nos ha unido a mucha gente. Y a ti también, gracias a Mario, por supuesto. Entonces nada, muchas gracias por darme espacio, porque además me ha hecho rescatar cosas de hace tiempo y la verdad es que me ha gustado a mí preparar la historia. No me pongo nervioso y me he puesto súper nervioso porque era diferente y era para gente que me importa. Entonces ha sido... Está bien recordar nervios de vez en cuando antes de las charlas. Pues genial. En el chat, desde luego, había muchos amigos por los comentarios que había y veía referidos también a la isla y a ti y tal. O sea, que ha estado estupendo, ha estado genial. Una charla entre amigos, esa es la idea. Lo hemos disfrutado y de verdad tenemos mañana a Galán, que si en algo se parecía a Mario Morcillo, es a su visión global de las cosas, ¿no? A su forma de ver, su capacidad de relacionar historias con naturaleza, dimensiones humanas. Bueno, va a ser espectacular. Entonces, mañana es final de cuarentena, entre comillas, porque en realidad seguiremos, pero de otra manera. Espero que la escala vaya cambiando. Y nada, va a intentar, si el clima lo permite, estar en Doñana, en la zona de Acebrón, pero fuera, en el campo, para que se vea el campo, un poco como hizo Araujo, pero vamos a intentar que sea más fácil técnicamente. Mañana lo probaremos y si es posible podremos respirar un poquito de Doñana mientras escuchamos a Galán haciendo sus reflexiones. Así que, sin más, una vez más gracias a Germán. A vosotros. Una vez más gracias a Javier y a todos los que nos acompañéis siempre. Mañana no faltéis, que es el último día. Después ya una vez a la semana, una vez cada 15 días, lo que surja. Sí. Aunque ya tenemos en la cabeza, se lo he comentado a Germán, una espectacular, que no voy a decir nada. Sí. Eso para después. Vale, pues nada, finalizamos, señores. Muchísimas gracias a todos. Besos y abrazos con todos los brazos. Vale, hasta luego. Chao.